Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda José Ignacio Gómez de Arqueborquiano, desde Chicago, Estados Unidos. Vamos a considerar juntos una porción del texto bíblico y con la ayuda del Señor haremos juntos este recorrido. Nuestra lectura será en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 19 hasta el versículo 32. Hechos, capítulo 26, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Qué interesante la porción bíblica que consideramos en esta mañana, teniendo en cuenta uno de los episodios más conocidos por la iglesia en esta conversación entre el apóstol Pablo y el rey Agripa. Tenemos que considerar de una manera detallada las diferencias étnicas que se nos presentan en el texto bíblico y que a lo largo de cada uno de los versos comienzan a evidenciarse. En primera instancia, la defensa que hace el apóstol Pablo de su llamado y de su ministerio está íntimamente relacionada con la misión que él ha recibido de parte de Dios de predicar el Evangelio de salvación. Y no solamente lo ha hecho con los judíos, sino específicamente, sí, casi como de una manera focalizada hacia los gentiles, lo cual representaba para los judíos y para algunos una afrenta, una ofensa, entendiendo que el mensaje debía ser reservado para el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo enfatizaba esta misión de predicar el evangelio de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo, sobre todo a los gentiles. Ahora, en el verso 23, y luego de hacer su exposición, él va a decir lo siguiente: que el Cristo había de padecer y ser el primero de resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Se nos presenta aquí este concepto maravilloso de la universalidad del Evangelio de salvación. No tiene que ver con una etnia, no tiene que ver con una raza, ni con un pueblo en particular, sino el alcance absoluto que la obra perfecta tiene, realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y en tiempos en donde vivimos, en donde escuchamos diferentes tipos de evangelios,
diferentes tipos de formas de evangelio, como iglesia, como creyentes, necesitamos recordar que somos llamados a predicar el único y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De la forma que el apóstol Pablo hace su defensa y hace esta presentación clara del Evangelio, entendiendo que es solamente uno el cual debe ser predicado. En tiempos en los cuales nos encontramos con diferentes versiones del Evangelio, dependiendo del nivel económico, dependiendo del nivel cultural, dependiendo del nivel de preparación a veces desde la instrucción misma, y pareciera que seguimos agregando diferentes categorías al Evangelio, el apóstol Pablo está diciendo, yo predico el Evangelio de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, de una manera universal, pero es el único Evangelio. No es un evangelio acomodado a los hombres, no es un evangelio que representa cierto sector de la sociedad, no es un evangelio que representa un sector de una etnia o de una raza, es un evangelio que tiene un carácter universal, porque específicamente la obra ha sido realizada una vez y para siempre con un carácter universal. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Este es el evangelio que llama al arrepentimiento y la confesión de pecado para un proceder cristiano en fe, depositando esa fe salvífica en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Este procedimiento, estos elementos necesarios a través del arrepentimiento, la confesión de pecado y el creer, son aspectos fundamentales que nada tienen que ver con la raza, con una posición económica, con la cantidad de instrucción recibida o con una etnia, o un pueblo en particular, sino que envuelve a la necesidad que la humanidad tiene por su pecado. La palabra de Dios dice que el pecado ingresó al mundo y lo destruyó por completo. El pecado ha traído solamente destrucción y condenación. Y el Señor Jesucristo ha venido a la tierra, caminó la tierra en ausencia de pecado, sin pecar para nada, murió en la cruz ocupando el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros, recibió toda la ira de Dios en esa cruz, murió y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Ya realizó el pago de la deuda, ya venció a la muerte y nos ha dado la posibilidad a aquellos que creen, que confiesan su pecado y vienen a arrepentimiento, les ha dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Este es el evangelio que nosotros, como hijos de Dios, debemos predicar. Si hemos sido rescatados, si hemos pasado de oscuridad a luz, debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.